Buenas noches. El fondo y las formas en la política nacional está acaparando la atención permanente de los medios y de los ciudadanos. Hay quien considera que en la región de Murcia se habla más de la mujer de Pedro Sánchez, del novio de Ayuso, de la ley de amnistía y del independentismo catalán y el vasco, o de la falta de presupuestos del Estado, que de las listas de espera regionales, el trasvase, las necesidades sociales o el déficit en transportes. Puede que cada quien promueva que se hable de unos asuntos u otros según sus intereses. Puede que los medios nacionales tengan más influencia en Murcia que los regionales, que el sentimiento de país sea mayor que el de región o que los ciudadanos sean más sensibles a unos asuntos que a otros. Aquí los vamos a tratar todas las próximas semanas. Usted, que sigue con mayor atención. Bienvenidos. Bienvenidos al programa que sirve para retomar después de este periodo cortito, muy cortito, de descanso de vacaciones. Un periodo de descanso que no lo ha sido para los partidos políticos porque tanto a nivel nacional como regional, y vamos a retomar un poco este asunto, ese clima que está francamente enredado, embarrado, entre la mujer de, el novio de, y temas también relacionados con la amnistía, las próximas elecciones y demás a nivel nacional, acapara la actualidad, la opinión pública, y hay quien opina, en efecto, como les acabamos de decir, que eso tapa mucho los asuntos regionales de los que también hay que ocuparse. Nos vamos a ocupar de todos en los próximos programas, sin duda alguna, tanto de unos como de otros. Pero hoy vamos a retomar todo ese clima. Lo hacemos con Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Francisco Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer contar contigo. Hay quien dice que hasta en vez de 3 va a haber hasta 4 elecciones este año. Eso se dice y no es descartable. En principio lo normal sería que no, pero bueno, vamos a ver esto, sobre todo el resultado de las elecciones vascas y catalanas, que nos dicen, porque eso va a influir bastante, y después las europeas, que vienen justo después, pues veremos si realmente suponen un balón de oxígeno para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, o si realmente los resultados generales, tanto de las autonómicas como de las europeas, no son muy buenos, más los resultados que tengan los socios, si le sirve o no para apuntalar la legislatura, o vamos a esas cuartas elecciones en menos de 2 años. Joaquín, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por hacer este huequecito y estar con nosotros compartiendo tus opiniones sobre estos asuntos. Y Gonzalo Mondesser, Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo también, estar con nosotros. Joaquín, la verdad es que uno ya no sabe hasta qué punto todos estos asuntos que están saliendo continuamente y presuntas corrupciones y la mujer del presidente, que es lo que hizo el novio supuestamente de la presidenta de la comunidad y todos estos asuntos, hasta qué punto hay materia real, hasta qué punto sirve para enredar ante la opinión pública, estos y otros, ¿no? Ante la opinión pública, y que todo parezca igual y que ya al final no nos importa, que esto igual irá exactamente lo mismo. ¿Hay una estrategia ahí detrás de todo este asunto o no necesariamente? Sí, evidentemente hay una estrategia de desgaste de los dos partidos principales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, con primero el caso Koldo, el contraataque, vamos a llamarle así, del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y de lo que se trata es de mantener esa estrategia que la estamos viendo día a día en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en que todo se convierte al final en ruido, en bronca, en acusaciones del y tú más, con lo cual pues lo que estamos haciendo al mismo tiempo es velar las preocupaciones reales en las que debería estar tanto el gobierno como la oposición en estos momentos, y es algo tan grave como que este país, en la coyuntura en la que está en estos momentos en el ámbito europeo, por no decir en el resto del ámbito internacional, pues no tiene presupuestos, por ejemplo, no tiene unos presupuestos generales del Estado, y eso trae un tanto de paralización del dinamismo que debe impulsar el Estado hacia el conjunto de la sociedad, que lo vamos a notar y lo estamos ya notando de hecho, y luego si quieres entramos en algunos ejemplos.
En fin, y por cierto, con lo que decía nuestro contertulio amigo, sí que va a haber elecciones en otoño, ¿eh? ¿Sí? Finales, sí. Porque le vaya bien. Le vaya bien. ¿A nivel generales? Sí, yo no. Sí, porque le vaya bien o le vaya mal al Partido Socialista, evidentemente la coyuntura de lo que ocurre en las elecciones de Europa, sumado a lo que va a ser el movimiento de sus socios de investidura tras los resultados que surjan de las elecciones del País Vasco y en Cataluña, van a provocar unas generales. Estoy convencido. Es decir, que con esas 3 elecciones, ya saben que tenemos el 21 de abril las vascas, el 12 de mayo las catalanas y en junio, el día 9, es las europeas. Por tu planteamiento es, si le va bien al Partido Socialista, verá que es una oportunidad buenísima para decir, oye, y ahora generales. Pues y si le va mal, hará un clima irrespirable, ingobernable y se verá abocado a esa situación, ¿no? Pues yo creo que se equivocaría. En el primer caso se equivocaría, porque no tiene nada que ver las elecciones generales con las europeas, ni con las del País Vasco, ni las de Cataluña. Y en el segundo caso yo creo que también se equivocaría, porque dejaría de gobernar los 2 años que quedan. Por pero si es ingobernable y pierde apoyos, ahora hablaremos de eso. Ingobernable. Aquí hemos aprendido algo, que todo se puede gobernar, todo se puede negociar, por lo tanto soy ingobernable, a ver lo que darían. Pero yo creo que seguirían sacando las chisteras hasta el 2024, ¿no? O digo 27, cuando son las elecciones. Javier, ¿quién gana y quién pierde con el tema de ese clima político que se está estableciendo? La verdad es que da auténtica vergüenza, lo digo así de claro, ver algunos debates en el Congreso de los Diputados. El de ayer, no estuvo mal, se habló sobre todo de política internacional, se levantó un poco el pie, parece que hay cierto consenso, pero algunos anteriores han sido francamente lamentables, ¿no? Y hasta el punto de que el propio Feijóo decía que en los últimos, 35, 40 años es la peor clase política que hay. Es decir, ¿quién gana y quién pierde? Pues se trata de intentar no perder, no ganar yo, pero por lo menos no perder. No, vamos a ver, perdemos los ciudadanos porque perdemos calidad democrática. Esos debates enfangados en el Congreso de los Diputados o en el Senado, fundamentalmente estamos asistiendo a un espectáculo que es deleznable, con lo cual los que perdemos fundamentalmente somos los ciudadanos, porque no se están tratando los asuntos, como decía Joaquín, que realmente importan a los ciudadanos. Estamos metidos en tal nivel de eso, de fango, que no se trata nada. Estamos más hablando de parientes de unos y parientes de otros, de corrupción de unos, corrupción de otros, pero sin entrar al fondo de lo que realmente es importante, que parece que quieren tapar y dejar precisamente a un lado lo que realmente importa, porque por un lado tenemos la incapacidad ahora mismo del gobierno de sacar adelante cualquier tema, porque con las elecciones vascas y las elecciones catalanas ya hemos visto que no han sido capaces de sacar los presupuestos. Lo único que han sido capaces de aprobar ha sido la ley de amnistía, pero es que no van a aprobar nada más hasta pasadas las elecciones europeas, fundamentalmente. ¿Quién gana? Pues realmente poca gente puede ganar ahí. A nivel político, ni siquiera el político que no entre en ese lodazal tiene nada que ganar, porque no se le va a escuchar. ¿Quiénes pueden estar ganando algo? Pues mira, precisamente de cara a las elecciones vascas, Bildu, que está manteniendo un perfil que en vez de parecer Bildu, parece, no lo sé, un partido demócrata cristiano de saber Dios dónde, porque incluso ves la estética de los candidatos, ves la forma en la que hablan, que no tiene nada que ver con aquel Bildu de hace 5 o 10 años. Por el lado de los catalanes, realmente no ganan ninguno. Esquerra intenta mantener también un perfil más bajo, incluso en el Congreso de los Diputados Rufián parece que no está, que no existe, que efectivamente a lo mejor pues Esquerra está jugando también esa baza de mantener un poco una discreción mayor para intentar que el PSC en Cataluña no le coma tanto a la tostada como las encuestas están viendo. Y después, a nivel, digamos, del resto de comunidades autónomas, estamos viendo que hay cierta parálisis también en la política autonómica del resto, o que no nos llegan las noticias precisamente por ese ruido que hay en Madrid. Entonces, ganadores, aquellos que están sabiendo mantener un perfil más moderado en aquellos territorios donde va a haber elecciones, y perdedores el resto de la sociedad, porque realmente no avanzamos. Quería apuntar, estaba escuchando, y en el fondo, si hacemos una reflexión, digamos, poniendo el foco un poco orientado algo más
más oblicuo, podemos llegar a la conclusión de que no les va mal al Partido Popular y al Partido Socialista con esta estrategia de la confrontación. Y explicaré por qué. Porque, por un lado, el Partido Popular lo que está haciendo es colocar el foco mediático en su atención, en el lado de lo que son las opciones del bloque del centro-derecha, con lo cual está oscureciendo a Vox. Sí. Oímos últimamente muchas informaciones relacionadas con Vox. ¿Dónde está Santiago Abascal? Sus intervenciones en el Congreso de los Diputados han pasado a un segundo plano clarísimamente. Sí. Y en el caso del Partido Socialista ocurre exactamente lo mismo. Estamos oscureciendo la opción de Podemos, la opción de Sumar, y estamos centrando la atención de los ciudadanos en la bronca, pero en una bronca que tiene dos protagonistas, el PP y el PSOE. Con lo cual, no lo sé. Sí, puede significar una vuelta al bipartidismo que le está saliendo mejor al PSOE que al Partido Popular, porque pese a todo... sí, pero por la división de Sumar, claro, bueno, la escisión de Podemos o la vuelta atrás de claro, Podemos, ¿no? y que Sumar está resultando... pues lo que ya se veía venir casi desde su inicio, no un soufflé, es un bluff directamente. Gonzalo, precisamente sobre las discrepancias entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sí, uno de los asuntos que no ha llegado a tanta tensión, pero sí que ha estado ahí poniéndose encima de la mesa y debatiéndose mucho, es sobre las cifras del paro. Sí. Precisamente esos dos partidos son los que más se han enfrentado, sobre las cifras del paro, ¿no? Y me llamó la atención un titular que, bueno, yo creo que se ha pasado bastante desapercibido, y es que Baleares y la región de Murcia son las comunidades autónomas con más paro camuflado. Es decir, bueno, entre la demanda real de empleo y gente que está trabajando, ¿no? ¿Qué significa eso del paro camuflado y por qué salimos con esa cifra tan alta? Eso es un arma política arrojadiza, una más que utilizan. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de de un registro que hace el FEDEA del paro efectivo. Que el paro efectivo es el paro registrado al cual le suman los demandantes de empleo, pero que tienen una relación laboral. Es decir, básicamente los fijos discontinuos, que lo que hacen es que los periodos que no trabajan se apuntan al paro. Entonces, suma ambas cantidades y, por tanto, hay una discrepancia. Según ellos, el paro efectivo en España es de 4,4 millones de parados efectivos, un 25% más. Y en el caso de Murcia es un 40% más. Pero son esos fijos discontinuos. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque hasta la nueva ley los fijos discontinuos básicamente eran en el turismo, por eso Baleares tiene muchísimos más. Pero ahora, con la nueva ley, también lo está viendo en la industria, muchos fijos discontinuos en la industria, muchos fijos discontinuos en la agricultura. Es que eso sí que afecta a Murcia. Pero en otros sitios como Andalucía, por ejemplo, hay solo un 8% de discrepancia, o en Madrid hay un 9%. Es decir, que es normal por el uso de los fijos discontinuos. Lo que pasa es que el PP, como partido político y en esta guerra política, utiliza esto como un arma arrojadiza. Pero ni positivo ni negativo, al final... No, es un hecho que se utiliza una herramienta, que en este caso es el fijo discontinuo, que es verdad que los fijos discontinuos cuando no están trabajando se apuntan al paro y por lo tanto es cierto que hay periodos que están en el paro y periodos que están trabajando, por lo tanto es una distorsión, pero una distorsión que se utiliza, provocada por la ley, que se utiliza en este caso como un arma arrojadiza. Bien, hablábamos de sondeos, vamos a ver precisamente o posibilidades de que pueda ocurrir las elecciones. Vamos a ver sondeos, por ejemplo, para el País Vasco, el CIS acaba de publicar un sondeo en donde da ligeramente ganador a Bildu. Vamos a ver ahí respecto del PNV, que sería el segundo, 34,2% de los votos iría a EH Bildu, el 32,6% iría al PNV y luego el 13,3% al Partido Socialista, 6,7% el Partido Popular. Los demás no superan, está en torno al 3%, entre el 3 y el 2%, en torno al 3%. Es decir que ligeramente por primera vez el CIS le da la victoria muy ligera a Bildu. Hay una desmovilización del electorado, parece ser que le perjudicaría al PNV, y la llave de la gobernabilidad que le tendría el Partido Socialista. Javier. Sí, vamos a ver, casi todos los sondeos, aparte del CIS, porque al final yo ya el CIS he dejado de confiar en él, están dando unos resultados más o menos parecidos en cuanto a Bildu y PNV. El PNV es verdad que parece que la campaña se le ha hecho larga, de hecho, aunque suene un poco macabro, la muerte del ex Lehendakari Ardanza le ha venido bien porque ha sido como un parón ahí
que va a suponer que la campaña se reinicie ahora, hoy, mañana, creo que es, porque son 3 días de luto oficial, porque se estaba desfondando demasiado. Estamos ante un escenario que es verdad que probablemente el número de votos gane el PNV, pero el número de diputados gane Bildu, porque se va a dar la paradoja que Bildu, en el tercer territorio por población, que era donde menos implantación tenía, como era Álava, también crece muchísimo. Entonces es un escenario vasco muy diferente al que estábamos acostumbrados y donde realmente hay un temor a que Bildu pudiese hacerse con el gobierno. Es verdad que comentábamos anteriormente que es muy difícil que el PSOE, que va a ser quien sea, quien tenga la llave, favorezca un gobierno de Bildu, pero también nos lo parecía en Navarra, y sin embargo han intercambiado cromos con la alcaldía de Pamplona para Bildu y el gobierno para Chevite del PSOE, con lo cual es un escenario que está bastante abierto. Por ejemplo, sin embargo, en este sondeo concreto del CIS, vemos que la diferencia entre el Partido Socialista y el PP es muy amplia, sin embargo en otros parece que está más corta, con lo cual sí demuestra también cierta debilidad del Partido Socialista en Euskadi, que eso también es sintomático. Un partido que llegó a gobernar Euskadi y que se quede sobre los 10 diputados aproximadamente, 9, 10, que es lo que le da, demuestra también que hay una debilidad de esas siglas, y eso a nivel nacional sí tiene al final repercusión, quieras o no. De repercusión, y en Cataluña, que vamos a ver también en un sondeo, hecho en este caso por Ipsos y publicado por La Vanguardia, en donde el Partido Socialista ganaría las elecciones, pero no con suficiencia como para gobernar, y tendría que apoyarse en ERC. El Partido Socialista tendría 41 diputados. En Salvador Illa necesitaría, para ser el presidente de la Generalitat, o bien el apoyo del RC o de... RC la verdad es que sacaría muchos diputados, una presencia bastante importante. Junts también, 28, 29 estarían ahí los dos. Hay quien reclama un pacto nacionalista, ya ha dicho alguno que no. Rufián dice que con la derecha nada y demás, y esto es lo que puede condicionar también que a nivel nacional Pedro Sánchez pues pueda tomar alguna decisión sobre las generales, que es lo que decía Joaquín. ¿Qué te parece? ¿Viene esto de sondeo o el del País Vasco? Cualquiera de los dos. Pues vamos a analizar primero el del País Vasco, sí. si te parece, Antonio. A ver, con cierta sorna, Alberto Núñez Feijóo decía esta semana, cuando conocían estos datos del CIS, se dirigía a Bildu para decirle: no te fíes mucho de estos resultados, que en el fondo lo que quiere Tezanos es movilizar el voto indeciso y ese voto que se iba a quedar en casa como para el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Como diciendo, bueno, cuidado con Tezanos. Pero bueno, fuera de lo que es estas declaraciones anecdóticas, sí que hay una corriente sociológica creciente de apoyo a Bildu en el País Vasco, por esa imagen que estabas comentando, la imagen de este joven Pello Chandiano, 40 años, ingeniero de telecomunicaciones, que aparece con su chaqueta, al estilo más de lo que pudiera ser un candidato, digamos, socialdemócrata, más que de un radicalismo como en el fondo representa Bildu. A eso le advierte a su electorado el Partido Nacionalista Vasco también: cuidado con el programa oculto de Bildu, porque Bildu se está presentando en estos momentos con un programa electoral muy atractivo desde el punto de vista de muy centrado en cuestiones sociales, laborales, sanitarias y educativas que necesita el País Vasco, y ha pasado a un segundo plano, por no decir a un cuarto plano, todo lo que tiene que ver con el tema de las reivindicaciones soberanistas, las reivindicaciones de la independencia, etcétera, etcétera. Eso lo tiene oculto y ha llevado la campaña electoral a ese asunto, y además ha metido al resto de partidos en lo que es esa estrategia de no vamos a hablar de soberanía, ni vamos a hablar de independencia, no, aquí de lo que vamos a hablar es de educación, de sanidad y tal. Y ahí, con ese programa, primero, lo que ha conseguido Bildu es borrar, y así va a pasar en las elecciones, lo veremos el día 21 de este mes, va a borrar prácticamente la presencia de Podemos, Elkarrekin, Sumar, es decir, se ha comido
o se está comiendo al electorado más tradicional de izquierda, que no era un electorado soberanista, lo está absorbiendo y está absorbiendo también probablemente parte del voto del Partido Socialista. Es decir, además, el otro componente sociológico que en estos momentos Bildu tiene es la juventud. La gente joven ya no ha vivido ETA, no ha vivido las épocas más duras del terrorismo y tiene otra imagen del País Vasco, entre otras cosas porque el olvido ha funcionado y sigue funcionando muy bien en el País Vasco, con lo cual estamos en una generación que no ha olvidado, es que simplemente ni siquiera ha llegado a conocer, y Bildu para ellos es otra imagen. Los últimos estudios, los últimos sondeos, lo que marcan es eso, que entre la gente joven la opción preferida es la de Bildu, frente a un Partido Nacionalista Vasco que no ha sabido en el tiempo y en estos últimos años darse cuenta de que envejecía electoralmente por su status quo, por su establishment de mantener las instituciones en el País Vasco, y no ha sabido ver el momento oportuno de ir regenerándose. Y ahora sí, deprisa y corriendo, presenta a un Imanol Pardales de 49 años, un experto en ciencias políticas, que no sé si termina de enganchar mucho, no lo sé. ¿Y en Cataluña? Perdona, antes, ¿en Cataluña? En Cataluña, muy brevemente, yo creo que sí, que va a ganar el Partido Socialista de Cataluña, pero vamos a ver en qué termina el juego del independentismo catalán. Si realmente Esquerra Republicana va a romper con Junts y va a apostar por mantener a Illa en la presidencia de la Generalitat, o finalmente llega un entente con Junts a costa de la cabeza de Puigdemont. Es decir, Puigdemont no va a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, a menos que Junts se imponga en voto a Esquerra Republicana. Y vamos a ver qué hace el mundo independentista. Yo no me fío de todo de que el soberanismo catalán renuncie a la presidencia de la Generalitat, sacrificando intereses entre Junts, Esquerra, la CUP y alguno más. Le doy la palabra a Gonzalo, pero antes vamos a escuchar precisamente todo esto que nos importa a nosotros. Le hemos preguntado al Partido Socialista de aquí de la región de Murcia, nos ha atendido Carmina Fernández, del Partido Popular Miriam Guardiola y de Vox Rubén Martínez Alpañez. Después van a opinar también sobre otros asuntos, pero vamos a saber sobre este en concreto. ¿Qué nos dicen? Bien, yo creo que ahora mismo la convivencia en Cataluña es un ejemplo en la evolución que ha sufrido todo el bloqueo que había, todo el enfrentamiento, toda la confrontación que existía hace unos años en Cataluña. En este momento no existe. Creo que se ha ganado en diálogo, se ha ganado en concordia. Creo que es muy importante que se celebren esas elecciones. Estoy prácticamente segura de que los ciudadanos van a ir a votar masivamente, porque es importante lo que se resuelva ahí en Cataluña. También creo que va a ganar las elecciones el Partido Socialista y va a haber un gobierno socialista en Cataluña, y los ciudadanos y ciudadanas van a ver de una vez por todas que su gobierno se preocupa por sus problemas y por resolver las cuestiones que más afectan a Cataluña, y lo mismo en el País Vasco. Bueno, el Partido Socialista llega a las elecciones vascas, a las catalanas y a las europeas, cercado por la corrupción política, por la corrupción económica y por la corrupción moral, y también por el escándalo de la amnistía, que es una transacción corrupta, porque es el mayor escándalo de la compra de votos a cambio de mantenerse en el poder. Pues el Partido Socialista tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos de esta conducta, que es de todo punto menos ejemplar. Yo creo que estamos ante el caso de corrupción política más grave de toda la historia de nuestra democracia. Prácticamente le están poniendo la alfombra roja a los delincuentes, y lo que se ha visto comprobado es que el castillo de naipes en el que había fundado Pedro Sánchez toda la justificación de la amnistía es una falacia, es una gran mentira, porque él hablaba de reconciliación, y hemos visto cómo los independentistas ahora amenazan con ese referéndum ilegal y con esa autodeterminación. Pues yo creo que tiene muchísima trascendencia, porque no precisamente por el resultado concreto que pueda obtener un determinado partido político en una u otra región de España, sino precisamente por todos los precios que ponen al gobierno nacional para que efectivamente pueda mantenerse Pedro Sánchez y el Partido Socialista en el gobierno. Estamos hablando de dos comunidades autónomas que se han caracterizado precisamente por su práctica habitual del chantaje
a las instituciones nacionales. Chantaje que ha llegado a su máxima expresión precisamente con la ley de amnistía y con todas las cesiones que está haciendo el gobierno nacional de Pedro Sánchez en favor de determinados partidos políticos que precisamente coinciden con esos territorios de los que estamos hablando. ¿Qué te parece sobre estos sondeos, elecciones, el futuro y enlazando ya con los presupuestos del Estado? Sí, bueno, se dice mucho el tema de que Bildu está ocultando la agenda. Es que yo creo que Bildu está utilizando estratégicamente sus armas, y lo cual me parece fantástico, igual que el otro intentan ocultar la amnistía o lo que sea. Yo creo que Bildu está haciendo una campaña muy inteligente. A mí particularmente no me gusta nada el candidato del PNV, yo creo que se han equivocado, lo veo muy acartonado, parece que se aprende de memoria lo que quiere decir y lo está diciendo de memoria, no cala. Esa regeneración es un poco ficticia, lo que tú dices, y aparte que están pagando, que quitando el paréntesis del PSOE que estuvo 4 años con Pachi, pues dominan todo el cotarro y la gente joven está cansada porque solamente ha visto prácticamente el PNV. Pero al final, ¿qué va a pasar? ¿En Cataluña, en Lazo, va a pasar lo mismo? Pues que al final todo va a quedar en manos del PSOE y de lo que el PSOE tenga que hacer para mantener a Pedro Sánchez en el gobierno nacional. Y yo creo que hará lo que tenga que hacer, por lo cual no creo que vaya a haber elecciones realmente, es lo que pienso. Sobre los presupuestos generales del Estado, como consecuencia de esta situación, especialmente lo de Cataluña, el presidente del gobierno decidió que no se ponían en marcha la negociación, cerrar los presupuestos generales del Estado. Esto nos afecta a la región de Murcia, no pasa nada, con los prorrogados se puede funcionar perfectamente, las inversiones, el futuro y demás, ¿sí o no? Te voy a dar la palabra, Gonzalo, pero antes se le ha preguntado a estas mismas personas, a los responsables políticos. Vamos a ver su opinión y ahora recogemos con la tuya. En nada. Las inversiones de la región de Murcia están absolutamente garantizadas y sobre todo las más importantes como las infraestructuras, las que son en infraestructuras ferroviarias, las de desalinización, las del submarino S-80 tan importante aquí en Cartagena, las inversiones para recuperar el Mar Menor, todas esas inversiones están absolutamente garantizadas porque se trata de proyectos europeos, porque se trata de proyectos plurianuales, por lo tanto no hay ningún problema con que se sigan ejecutando con unos presupuestos prorrogados. El gobierno regional pretende, diciendo eso, tapar su incapacidad porque fíjese usted que ni siquiera los presupuestos aprobados de la región de Murcia, el gobierno regional es capaz de llevarlos a cabo. Con unos presupuestos en esta región aprobados anualmente, las inversiones se quedan sin ejecutar en más del 50%. En contraste con lo que va a pasar en el gobierno de España, que tiene garantizadas todas las inversiones en la región. Por lo tanto, insisto que en lo que tiene que preocuparse el gobierno regional aquí, en la región de Murcia, es en resolver los problemas, en llevar a cabo las inversiones que propone en los presupuestos generales y en poner a la gente en el centro de las políticas y no otras cuestiones que nada afectan a la región de Murcia. Que no haya presupuestos generales del Estado es malo para todos los españoles porque, lógicamente, nos restan competitividad, confianza y estabilidad, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Quiere decir que no vamos a tener nuevas inversiones, quiere decir que no va a haber actualización en las entregas a cuentas a comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que eso supone para servicios básicos de sanidad, educación y política social. Y también quiere decir que no se va a reformar el sistema de financiación autonómico para la región de Murcia. Y ya saben ustedes que somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España. Un último informe arroja a la luz de que el 95% de la deuda que sufre la región de Murcia se debe a ese sistema discriminatorio y pernicioso que implantó Zapatero en 2009, que perjudica a los ciudadanos de la región de Murcia. También va a tener consecuencias, por tanto, no tener presupuestos generales del Estado porque no tendremos esa reforma del sistema de financiación. Que no se aprueben, que ya hasta incluso es una debilidad manifiesta del gobierno de Pedro Sánchez, que incluso haya renunciado a la posibilidad de tramitar los presupuestos de este año, pues lo que pone de manifiesto efectivamente que no tenemos ningún tipo de gobierno, que no tenemos un horizonte al que alcanzar y que sencillamente estamos vendidos, todos los españoles, a los caprichos de los separatistas, de los secesionistas e inclusive de algunos delincuentes que imponen determinadas condiciones para que efectivamente pueda mantenerse Pedro Sánchez en el gobierno, en Moncloa. No podemos hablar de nuevas inversiones
porque no hay presupuesto. No podemos hablar de ampliar determinadas partidas en el presupuesto para atender desde la política social hasta cualquier otra cosa, porque no hay presupuesto. En definitiva, no es un problema concreto para la región de Murcia, es un problema para toda España, que no puedan desarrollarse las políticas que necesita nuestro país, pues para bajar el desempleo y llegar a niveles en términos promedio de la Unión Europea, que somos el país de la Unión Europea con más desempleo, para tener una productividad acorde con la de nosotros, otras regiones del entorno, y también con otros países que somos los campeones en la falta de productividad en términos de investigación y desarrollo. Acaba de decir el portavoz de Vox que no tenemos los presupuestos adecuados. Lo primero que he de decir es que, primero, a mí estratégicamente sí me parece razonable que se prorroguen los presupuestos. ¿Por qué? Porque no está dispuesto el PSOE a otro peaje más allá del peaje que tendrá que pagar por las elecciones. Luego yo entiendo que no quiere pagar 2 peajes lo que queda de año. Eso no quiere decir que esté de acuerdo, simplemente que estratégicamente me parece razonable. Ahora, hay una cosa importante, las obras que no están evidentemente se quedan fuera, pero no olvidemos que prorrogar un presupuesto quiere decir que lo que paralizas es el techo de gasto. No puedes gastar más de lo que el techo de gasto había de ese presupuesto. Pero sí puede haber cambios, sí se pueden negociar cambios entre las partidas. Tú puedes negociar cambios. Por lo tanto, por ejemplo, si te interesa subir el presupuesto del Ministerio de Defensa, que tenemos un compromiso del 2% y tal, pues sí puedes cambiar de otros sitios para subir eso que querías subir este año al 1,3 y tal. Puedes modificar dentro del presupuesto. Lo que no puedes es, lo que se ha quedado paralizado es el techo de gasto. Y en cuanto a hay las un matiz. Luego, no es verdad que no puedan negociar, claro que pueden negociar. Y en cuanto a las inversiones, claro, algunos de ellos decían, ponían el Las foco que según no les están, interesara. no están. Las plurianuales, las que ya estaban, van a seguir todas para adelante. Las sí. nuevas no van a estar. Claro, es que ese es el matiz diferente, Claro, es lo que, donde ponen la tilde uno u otro. Por eso he dicho que lo que decía el portavoz de Vox, que no es el presupuesto adecuado, pero las que no están, no están. Las inversiones que no están, no están. Pero las que están, sí que puedes tú hacer cambios de otros sitios, por lo tanto, si te interesa, sí puedes potenciarlas. Ajá. ¿Joaquín? Sí, hay algunos, evidentemente, Gonzalo tiene toda la razón, es decir, lo que no está no se va a poder incluir, lo que sí estaba, como son las obras, por ejemplo, el corredor mediterráneo o el arco, no el arco norte, sino el otro arco, el noroeste, que se está ejecutando, el tercer carril de como son obras que están, ese no, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, como son obras que sí que tienen digamos una programación plurianual de gasto, eso no hay ningún problema. ¿Cuáles son los problemas? El tercer carril no existe. Y ese no va a estar. No está en los presupuestos, no existe. O el arco norte, que la verdad es que claro, y además hay dos claves principales, o tres, repasando esta mañana, antes de venir aquí esta noche, algunas de las claves de por qué no es tan bueno que no haya presupuestos, ¿no? Hay un tema clave, el gobierno se comprometió a condonar la deuda con las comunidades autónomas, ¿os acordáis? Bueno, se comprometió con Esquerra Republicana de Cataluña y luego tuvieron que salir a decir que también al resto, ¿no? Y que lo iban a hacer este año. Bueno, todo eso se ha suspendido. ¿Por qué? Porque no hay dinero, o no va a haber dinero, no hay presupuestos, no hay dinero para poder condonar la deuda o parte de la deuda de todas las comunidades autónomas. La ministra, ¿os acordáis que dijo que se iba a reunir bilateralmente con cada una para ir analizando? Todo eso se ha aparcado. Se ha aparcado la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica. Otro asunto que el Gobierno se había marcado como urgente este año con el fin de pactar, y lo decía muy claramente la ministra Montero, no con las comunidades autónomas, llegar a un pacto entre las fuerzas políticas, entre el PP y el PSOE, para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica. Todo eso se queda aparcado. Pero es que además se quedan aparcadas las nuevas inversiones o nuevo gasto, mejor dicho en este caso, que habría que asumir y que este Gobierno debería asumir, tenía que haberlo hecho este año, en mejorar las políticas sociales, por ejemplo, que es uno de los talones de Aquiles en nuestro país. Es decir, no se va a poder destinar más dinero a las políticas sociales, va a haber que esperar al año 2025. ¿Y qué va a pasar con los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas? Es otro asunto que se tenía que haber cerrado este año. Sumar quería que se quedara ya de manera permanente y de nuevo también entra en el limbo. ¿Qué pasará en el año 2025 con ese impuesto? Estoy de acuerdo contigo que las consecuencias son negativas, pero repito, yo creo que estratégicamente hubiera sido un suicidio tener que soltar, negociar ahora, ceder al chantaje
para los presupuestos y luego inmediatamente para las elecciones. Hubiera sido una locura. Al mismo tiempo no puede llevar 2 chantajes a la vez. Por lo cual me parece razonable lo que ha hecho, lo cual no quiere decir que me parezca bien. Pues yo entro en un escenario peor. Y lo enlazo con el principio del programa. Estábamos diciendo de la posibilidad de unas elecciones en otoño o antes. Entonces, que yo descarto. Que Gonzalo descarta y que yo efectivamente. Y que yo apoyo. Presupuestariamente ese escenario sería el peor de todos, porque estamos diciendo que no tenemos unos presupuestos adecuados a la realidad de 2024, pero es que en ese hipotético caso de que vayamos a unas elecciones generales, ya sea, bueno, tú has dicho otoño, conociendo a Pedro Sánchez, lo mismo en el mes de agosto, sobre el 15 de agosto estamos votando. Ya no lo hicimos en julio, ¿por qué no probar en agosto también? Ese sería el peor de los escenarios, porque si nos vamos a unas elecciones que paralizarían nuevamente todo, no tendríamos unos presupuestos tampoco de 2020, en 2025 o para 2025, con lo cual tendremos que prorrogar durante 2 años todo esto, con lo cual temas de gasto social, nuevas infraestructuras, etcétera, todo quedaría paralizado no durante 1 año, sino durante al menos 2 años, con lo cual el escenario sería todavía muchísimo peor. Has hablado, Gonzalo, has tocado el tema de incrementar el presupuesto en defensa. Sí. La verdad es que ahí hay un compromiso de los países miembros, ¿no? Sí. De incrementarlos. España creo que está en 1,2, se quiere aumentarlo más y hasta lo tiene que subir hasta el 2% en el 2029. Hasta el 2%. Todo eso, claro, el Partido Socialista quiere hacerlo. Algunos socios a su izquierda no creo que estén por la labor, vamos a ver qué ocurre en el futuro, pero bueno, el caso es que está en la hoja de ruta y se va a hacer todo eso envuelto en un clima de declaraciones belicistas que está viendo en los medios de comunicación, como que hay necesidad de armarse o rearmarse ante los conflictos que está viendo Rusia-Ucrania, el que está viendo en Israel, Gaza, alguno más que pueda haber. Como que hay una necesidad de la Unión Europea, bueno, algunos mensajes que está viendo de parte de Trump, de que si no ocurre eso dan un paso atrás, como que hay una necesidad de estar preparado para un conflicto bélico, hasta el punto que la ministra de Defensa hace poco llegó a hacer unas declaraciones muy preocupantes, que llegó a decir en Cataluña, fue donde dijo que la gente no termina de creerse la realidad en la que estamos metidos de un posible conflicto bélico a gran escala. Todo eso, tú que además viajas con frecuencia, por cierto, la semana que viene tiene un viaje potente, ese lenguaje prebélico, ¿hasta qué punto le das fiabilidad o qué está pasando? ¿O es una forma de decir, oye, vamos a destinar dinero, lo estoy justificando? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que el escenario asusta internacionalmente, pues cuando te vas a mover y ves cómo están desarrollándose los diferentes conflictos que hay por el mundo, pues bueno, pero si luego analizas fríamente, la verdad es que llevamos mucho tiempo con ese tipo de conflictos. Es decir, es verdad que ahora están un poquito más candentes, pero llevan, el de Oriente Medio no sé cuántos años lleva y los demás también. El de Ucrania lleva ya 2 años, acuérdate que me pilló además. Y con anterioridad también lo hubo. Y con anterioridad también lo hubo, es decir, que están ahí. Es verdad que los gobiernos generalmente suelen ser pragmáticos, sobre todo suelen ser atender mucho a los compromisos que tienen a nivel europeo. Y la OTAN es un compromiso importante, tiene ese 2% que tiene que tener en el año 2029. He explicado antes que lo que se congela es el techo de gasto, por lo cual sí podría haber movimientos dentro del presupuesto para hacer ese incremento que tienen que hacer, que van desde el 0,9 del 2018, van subiendo poco a poco, creo que andan por el 1,2, sí podrían hacerlo, es decir, que si existe esa voluntad, que yo creo que va a existir, sí va a haber negociaciones para no dejar de cumplir ese compromiso, o la parte que les corresponda, pero no quito tampoco que se utiliza parte como estrategia también política, un poco el amenazar de lo que puede venir para justificar esas negociaciones que tienen que hacer para cumplir con ese objetivo. ¿Qué parece ese lenguaje? Sí, un poco la línea que dice Gonzalo, hay un compromiso dentro de la OTAN, suscrito por todos los países, de que deben incrementar sus presupuestos de defensa, y está muy claro, o estás o no estás, y ahí están las advertencias de Trump, ¿no? De decir, bueno, me voy, si aquí no paga la gente y acabamos nosotros sustentando todo lo que es el gasto de defensa, no solamente el nuestro, sino encima el de nuestros socios de la OTAN, pues hombre, pues esto no está bien, ¿no? Necesitamos yo creo que sí, necesitamos una fuerza disuasoria europea
incluso diría más, subrayaría europea, aunque siempre vamos a depender del paraguas de Estados Unidos, como una clara advertencia fundamentalmente a Rusia, ¿no? Los planes expansionistas del régimen de Putin, del Kremlin, están ahí, y hay determinadas zonas muy sensibles que son territorio OTAN ahora mismo, que en cualquier momento pueden desatar, yo no voy a decir un conflicto mundial, pero sí un serio problema de seguridad en Europa, y me estoy refiriendo a la situación sobre todo en los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Son países que mantienen un desafío muy importante hacia Rusia, por cuestiones históricas, por cuestiones de independencia, de nacionalismos, frente a una presencia también de una población rusa muy importante. Y en cualquier momento, si va a haber un conflicto fuera de lo que es ahora mismo Ucrania, la guerra de Ucrania con Rusia, va a ser ahí. Y para eso yo creo que la presencia de la disuasión, yo creo que es el mejor elemento, la mejor arma. Pero claro, para disuadir, efectivamente, tienes que presentar determinada fortaleza, ¿no? De ahí la incorporación, por ejemplo, que ha sido muy importante, ¿no? de Suecia, por ejemplo, a la OTAN o de Finlandia. Incorporar esos dos países, que son países que son limítrofes o están relativamente geográficamente cerca de estos países bálticos, yo creo que ha venido muy bien. Porque yo insisto que el peligro puede venir por ahí. Siento mensajes que asustan, ¿no?, estas últimas semanas. Sí, son mensajes que asustan, pero incluso hay expertos en geopolítica que nos dicen que no es que tengamos que estar preparados, sino que realmente ya estamos en guerra, en lo que se llama una guerra híbrida, y que la estamos sufriendo, y que ese gasto en defensa, por ejemplo, no solamente tiene que ser en armamento, no solamente tiene que ser en dotación de más personal, que por cierto decía la ministra Robles hace un par de semanas también que la mili no iba a volver. Señores de 16, 17 años, prepárense, porque cuando dicen que algo no va a volver es porque vuelve. Si se lo pide Junts o RC, volverá. Efectivamente, con lo cual, pero ese gasto tiene que ir también muy orientado para la defensa en ciberseguridad. Hemos tenido ataques muy importantes en los últimos meses, no solamente hacia organismos públicos, sino hacia las empresas privadas. Con lo cual estamos en eso que llaman guerra híbrida, que no necesitas que se dispare un solo tiro para que haya unos movimientos. Y después, en el caso de España en concreto, ese flanco de Rusia y de los países de la OTAN limítrofes con Rusia nos pilla muy lejos, pero somos la frontera sur también de la Unión Europea. Marruecos es un aliado, además preferencial de Estados Unidos, pero tenemos a Argelia por ahí que juega a dos aguas también como aliado de Rusia, con lo cual ese gasto probablemente sí sea necesario. Y sobre todo tenemos que ser conscientes de que no es un gasto superfluo. Decía Pedro Sánchez en la campaña electoral de hace 5 años que si tuviese que eliminar un ministerio sería el de defensa. Creo que ahora eso no lo volvería, habrá cambiado de opinión obviamente, y no lo haría. Y creo que es necesaria esa inversión, ya te digo, en seguridad, ciberseguridad como en defensa, porque tenemos un ejército, se dice muy moderno, y tenemos el caso del S-80 y demás, pero hemos visto, sin embargo, vas viendo otros análisis en temas de carros de combate, etcétera y tal, que lo tenemos bastante obsoleto. Desde aquí de la región de Murcia, algunas voces del Partido Socialista y tal, y del entorno, se dice que todos estos asuntos nacionales y que estén apareciendo continuamente y demás, que son una cortina de humo, y los casos de corrupción a nivel nacional, además, una cortina de humo para no abordarse, para no debatirse y que tengan eco en la sociedad los asuntos, determinados asuntos regionales, ¿no? Le hemos preguntado directamente también a ellos, a estos representantes políticos, si creen que eso está ocurriendo y hay asuntos regionales que están pasando bastante desapercibidos. ¿Hasta qué punto eso sucede? Y ahora os lo pregunto a vosotros sobre esos asuntos regionales que están o no encima de la mesa.
En esta región tenemos un 30% de ciudadanos y ciudadanas en riesgo de pobreza. Tenemos unas listas de espera desbocadas. Tenemos una sanidad que no se están cubriendo las plazas necesarias para que no se cierren servicios cuando se van de vacaciones los médicos. Tenemos un problema que lo hemos tenido hasta hace pocos días con el transporte escolar. Tenemos deficiencia de becas comedor. Eso es lo que importa en esta región. Y hablar de otras cuestiones que nada van a afectar a la región de Murcia creo que es tapar la incapacidad del gobierno regional. Están opacando los verdaderos problemas de esta región, que hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas que necesitan que se les dé respuesta a sus problemas. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno regional, que está intentando desviar la atención hacia otras cuestiones, o bien para hacerse publicidad, o bien para determinados cargos que quieran irse a otras comunidades autónomas o que quieran irse a otros ámbitos nacionales a hacer otras cosas, porque lo que están haciendo es hacerse autobombo y publicidad, o bien porque definitivamente lo que quieren es tapar su mala gestión, su incapacidad y su falta de atención a los problemas reales en la región de Murcia. Que no haya presupuestos generales del Estado también es malo para la región de Murcia, porque quedarán paralizadas inversiones muy importantes como es el AVE a Cartagena, el corredor mediterráneo, el Arco Norte, el tercer carril de la 7, el Palacio de Justicia de Cartagena, el Palacio de Justicia de Molina, y lógicamente esto está aparcando temas muy importantes, porque estamos viendo cómo esta legislatura la única ley que importaba sacar adelante para Pedro Sánchez era la ley de amnistía. El resto de problemas para Pedro Sánchez no existe. No existe un pacto nacional del agua que pedimos reiteradamente desde el Partido Popular de la región de Murcia, no existe esa reforma del sistema de financiación que es tan urgente y tan palmaria y tan necesaria para la región de Murcia, y tantas infraestructuras básicas como hemos dicho. Las infraestructuras son muy necesarias en la región de Murcia y Pedro Sánchez las tiene olvidadas. Bueno, pues estos son algunos de los problemas importantes y cruciales para la región de Murcia que Pedro Sánchez no tiene en su hoja de ruta, porque ya hemos visto que solo le importa mantenerse en el poder, favorecer a los independentistas. Los partidos políticos tradicionales, Partido Socialista y Partido Popular, están a lo suyo, a sus problemas. Ojalá, y los problemas de desempleo, ojalá y los problemas de investigación y desarrollo fueran los que coparan precisamente la atención de todos los partidos políticos y las posibilidades de resolverlo, cada uno con su ideología y cada uno desde su perspectiva. Pero eso no es lo que centra la atención de los partidos políticos. Vox ha llegado a las instituciones y podemos poner un ejemplo. Recientemente hemos aprobado un plan de salud, un nuevo plan de salud para la región de Murcia. Vox ha venido a las instituciones para apoyar lo verdaderamente importante, para que la gente, las familias, puedan cada día vivir mejor. A eso tienen que dedicarse los políticos y no a intentar poner el ventilador en casos de corrupción para salpicarse entre ellos y las portadas, como digo, la atención política, lejos de estar en los asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, en que podamos ir al supermercado y comprar una cesta medianamente en condiciones, que podamos pagar la luz y llegar a final de mes con holgura. Lo que están preocupados los partidos políticos en ver si el novio de no sé quién o la mujer de no sé cuál. Eso no es lo que preocupa a la gente. Por supuesto, la acción pública debe ser intachable. Estamos, por supuesto, en contra de cualquier tipo de tráfico de influencias, de corrupción, etcétera, pero nada con relación a resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Bien, os voy a preguntar por eso, vamos a un instante a la publicidad, pero a la vuelta esos temas regionales que están o no encima de la mesa, lo que va a ocupar en sus próximos minutos. Hasta ahora. Joaquín, tú que estás ahí con el micrófono en la mano el día a día, ¿qué temas regionales quedan ocultos por esos asuntos nacionales? ¿Por qué es verdad o no que la opinión pública, que los medios de comunicación, no sé, que pasan más desapercibidos, llaman menos la atención? Pero en definitiva nos deben importar o nos importan? Sí, bueno, a nivel de medios evidentemente llaman la atención los asuntos nacionales, ¿no? Sí. Está claro, pero a nivel de cada familia de esta región o de cada ciudadano, cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras reivindicaciones frente a las administraciones, y es lo que se espera, que esas administraciones, las locales y las autonómicas, atiendan esas necesidades. Sí es verdad que el debate político autonómico está muy contaminado por la política nacional, y esto pasa
habitualmente en las sesiones, por ejemplo, de control al gobierno regional en la Asamblea. Cuando el presidente Fernando López Miras va a la Asamblea Regional, alguno de los portavoces acaba planteándole cuestiones y preguntas de la política nacional, cuando realmente de lo que se trata es de no faltar al propio espíritu de la sesión de control al gobierno regional, que quiere decir que lo que vas a preguntar o sobre lo que vas a reivindicar tu grupo parlamentario tienen que ser temas, obviamente, de la política autonómica. Está ocurriendo probablemente más en las autonomías gobernadas en estos momentos por el Partido Popular, porque Génova digamos que impone una disciplina de estrategia de confrontación frente al gobierno de la nación, que incluye evidentemente la participación del poder que tiene en estos momentos el Partido Popular. ¿Dónde está el poder del Partido Popular desde el punto de vista de las instituciones ahora mismo? En que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas y gobierna la mayoría de los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos también pasa, pasa que al final muchos de los debates acaban derivando en cuestiones de la política nacional. Bueno, es una estrategia que sigue Génova, es decir, vamos a sumar toda la oposición posible en todos los ámbitos de desgaste al gobierno. ¿Esto es acertado o no? Bueno, parece ser que no afecta mucho a lo que es el interés, por lo menos, del Partido Popular en el ámbito nacional, y así lo dicen las últimas encuestas, incluso la de Tezanos. Javier, temas nacionales. Pues quedan solayados completamente por esa agenda nacional. Es verdad que el consumo de medios normalmente es un consumo generalista, es más de los medios nacionales que de los... La región de Murcia tiene mucho peso. Efectivamente, con lo cual es verdad que el debate en la calle también pesa más sobre versa más sobre temas nacionales que sobre los regionales, pero es verdad que se están quedando ahí solapados esos temas familiares de unos y de otros con los temas que realmente nos importan. Hablaban, por ejemplo, del tema de las listas de espera, o temas de infraestructuras que sí son de competencia de la propia comunidad autónoma. Esos temas son importantes, pero parece que ni en el Parlamento regional se están debatiendo. Parte por la estrategia. Yo puedo tener una estrategia de que se hable de mi libro, pero si tú me la compras y me entras al trapo, parece que es que al PSOE también le interesa más hablar también de esos temas por entrar en el y tú más. Con lo cual es verdad que hay muchas problemáticas que nos afectan a los ciudadanos que vivimos en la región de Murcia, que no se están abordando, que no se están debatiendo, porque abordándose, yo entiendo que desde el gobierno regional sí se tratará de mitigar las listas de espera, pero no se está debatiendo en la Asamblea Regional qué hacer para mitigarlas. Es un debate público, ¿no? Efectivamente. Y es algo que nos afecta a todos. Es verdad que también tenemos datos sobre riesgos de exclusión social o de la cantidad de población que está viviendo en ese umbral de la pobreza, que son temas que serían dignos de sesiones monotemáticas en la Asamblea Regional y de llegar a grandes acuerdos entre los distintos partidos que forman parte y poner todos de su parte, y no se está haciendo porque en realidad, ya te digo, la agenda nacional del Partido Popular está yendo en marcar una confrontación desde todas las autonomías y de todos los ayuntamientos donde se gobierna con el gobierno de Pedro Sánchez, pero es verdad que los demás también le están entrando al trapo y parece que es lo único importante cuando hay problemas que no interesan. Sí, que me inciso al hilo porque me ha venido ahora mismo a la cabeza, ¿no? Y una de las cosas que agradecen los ciudadanos, y lo has comentado de pasada, es la colaboración entre las administraciones, aunque sean de distinto signo político. El acuerdo de Moreno-Bonilla en Andalucía con transición ecológica con Doñana, por ejemplo, para el tema de Doñana, ¿no? Yo creo que los ciudadanos eso lo agradecen. Que hoy se haya constituido o haya celebrado por primera vez una reunión la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, que junta a los ayuntamientos, a la Administración Regional y al Ministerio de Transición Ecológica, distintos signos políticos sentados en la misma mesa con una misma preocupación y un mismo objetivo. Yo creo que eso los ciudadanos lo agradecen. O lo agradecemos, yo creo que sí. Sí, pero Gonzalo, temas regionales. Es verdad que digamos las elecciones que va a haber ahora, y si hay las que vosotros decís, las generales, las que hubo el año pasado, que tiene medio secuestrado la política española desde hace mucho tiempo y los temas regionales están un poco apartados. Pero a mí no me preocupa tanto a nivel de estrategia, sino a nivel económico. Ayer escuché al consejero de Economía que está habiendo un retraso en los anticipos a cuenta que recibe el gobierno regional ha dejado de recibir 71 millones de euros
en el primer trimestre. ¿Qué son los anticipos a cuenta? Los anticipos a cuenta es que cuando se presupuesta que una comunidad en transferencia va a recibir X dinero en un año, lo que se hace es que eso se va recibiendo unos anticipos mensualmente, se van dando y luego a los 2 años se liquida y se devuelve si se ha dado más o se ha dado menos. Si no se está dando, si no se ha dado en este trimestre, quiere decir que no está llegando dinero, no está llegando ese anticipo a cuenta de lo que se va a transferir, por lo cual no tiene dinero real, no se pueden hacer cosas. Eso es lo preocupante. ¿Y por qué se está paralizando? Pues eso es lo que habría que estudiar y presionar y evitar. Y ese tipo de despistes o distracciones sí que son las que a mí me preocupan. Y aquí a nivel de la región, Gonzalo, hablamos de infraestructura. Si tuvieras que poner encima de la mesa una agenda que toda tiene consecuencias económicas, evidentemente, de infraestructura, de AVE, de... Estamos como siempre, me acuerdo, siempre me hace esa pregunta, es cíclica, ¿no? Es que me la llevo un poco a Cartagena, ¿se da cuenta? El corredor mediterráneo... Terminan en Cartagena. El corredor mediterráneo, vamos, yo creo que es el vademecum que hay que hacer. ¿Pero eso le preocupa a los ciudadanos? Hombre, claro que preocupa. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que a la gente le preocupa sobre todo, temas domésticos como la lista de espera, el tema de la educación, el tema de la pobreza. Mira, ahí te equivocas en el sentido de que evidentemente que todo eso preocupa, pero quizás el corredor mediterráneo no preocupa tanto, pero el AVE o el transporte o la logística, que tú para irte a Madrid te vas a hacer un recorrido que vas por Asturias y saludas, es decir, de verdad, eso preocupa mucho. Y además hay un montón de ciudadanos, tú ves las redes sociales y hay mucha gente que va a Madrid, pasa por Orihuela y lo pone y se queja, o pasa por Alicante y tarda 5 horas, tarda lo mismo en ir en AVE a Madrid ahora prácticamente desde Murcia a Cartagena que antiguamente con el Talgo, que eran 5 horas. Lo que pasa es que ahora pasa por otro sitio. Es decir, que esos temas de transporte, de logística, de que estamos abandonados, de que hay muchas obras de infraestructura que no se están haciendo a nivel de transporte, eso claro que lo vive el ciudadano y lo vive en su día a día. Es una odisea hoy en día prácticamente ir a Madrid o a Barcelona para hacer cualquier gestión. Ya no te hablo a nivel profesional, incluso a nivel personal. Bueno, es una odisea cruzar el nudo de Espinardo a las 3 de la tarde. Sí, bueno, ya. Vamos a entrar por hablar de las infraestructuras. Claro. El asunto es que sí, claro, evidentemente, claro que le afecta a los cientos, o no sé si miles, pero por lo menos cientos y cientos de ciudadanos que a las 3 de la tarde, todas las tardes, de lunes a viernes, se tiran para, por ejemplo, venir de la zona del Hospital de la Risaca e ir hasta hacia Molina, pues del orden de 25 minutos parados en medio del nudo de Espinardo. Es decir, si hubiera que es objetivo en Comunidad Valenciana, desde que ya lo que se lía... Claro, desde que se... los días son... Y luego la conexión de Puerto de la Cadena directamente con la carretera de Madrid, que eso se demanda para evitar toda la ronda. Vamos a ver, los arcos, los famosos arcos, el arco noroeste, que está ahora mismo... Debe estar en obras, porque de vez en cuando ves, en unos cuantos kilómetros de trazado, de repente ves una excavadora y 2 o 3 operarios, y dices, vaya, parece como que están trabajando aquí en el arco noroeste, no sé si son los mismos que luego se desplazan, pero el arco norte, es decir, de eso se lleva hablando. No te exagero. Casi como Camarillo. Puede ser, antes de que comenzara este siglo XXI, yo creo que hay referencias en prensa de hablar de circunvalar la ciudad de Murcia por encima de... Estamos 24 años después, resulta que no hay arco norte, bueno, ni se sabe nada de él, es decir, cuando hablamos del arco norte, de la autovía que viene de Alicante, pues en vez de venirse hasta el campo de fútbol del nudo de Espinardo, pues saltar por detrás, por la zona de los Cuadros, pues no, o de Madrid, y enlazar a la altura de Archena, enlazar con Alcantarilla. Ese es arco noroeste, arco norte. Esas cosas sí preocupan a la ciudad. Eso sí preocupa a la ciudad. Claro que preocupa, y desde el punto de vista ambiental. Esto Pedro de los Santos lo puede comentar mucho más. Y lo conoce además. Es decir, solamente a nivel de contaminación, lo que supone entre las 2 y las 3 y media de la tarde, tener todos los días del orden de 2 o 3.000 vehículos paralizados con los motores en marcha, o poniéndolo en marcha un momentito y luego volviendo a parar, si es que son de los más modernos. La contaminación que eso genera, es decir, todo eso no lo tenemos en cuenta, todo eso no nos afecta luego a los ciudadanos, incluso desde el punto de vista de la salud, por los gases contaminantes. Es decir, sí que son cuestiones... Sí, y enlazando con lo que estás diciendo, yo creo que, por ejemplo, los políticos nos han hablado de eso, de listas de espera, de becas, etcétera, tal, pero el tema de la contaminación, yo creo que en los últimos tiempos, fundamentalmente en la ciudad de Murcia, la gente se está concienciando muchísimo porque cada vez esto de nivel 2 de polución por partículas, tal...
cada vez tenemos más episodios de ese tipo y la salud de las personas se está resintiendo. Raro es en la semana que no te encuentras una alerta de este tipo, y es polución por temas de tráfico, es polución por las industrias que circunvalan la ciudad y demás, y es algo que sí preocupa, que se está preocupando a los ciudadanos. Y si nos vamos ya, no solamente al nivel regional, sino al nivel local, que supuestamente todo el plan de movilidad era precisamente en parte para favorecer la desaparición de esa polución, y sin embargo lo que estamos viendo es que se ha producido lo contrario, con lo cual esos sí son problemas que afectan a los ciudadanos y que sí realmente está la gente preocupada, pero que no se están haciendo prácticamente nada. Yo comentaba, Gonzalo, no que no importen, evidentemente importa muchísimo, y de hecho hemos hecho programas monográficos sobre infraestructuras, y esta del Arco Norte ha sido una, además con datos y cifras aquí encima de la mesa. Digo que a la hora de despertar la sensibilidad del ciudadano cuando le preguntas, los temas sociales, por ejemplo el tema sanitario, la lista de espera, el tema de los temas de educación, los temas sociales de dependencia, son los que primero asaltan. Y esto, bueno, pues como que lo dejas ahí en un segundo lugar. Bueno, se habla del tema del agua, también ha habido mucho debate político. Que eso es la política, ¿no? Lo que no nos podemos sorprender ahora de cuáles son las prioridades de los políticos cuando les interesa. Es decir, ahora mismo les interesa las elecciones, sacar adelante, gobernar, a ver quién gobierna, a ver si hay elecciones generales o no elecciones generales, me tengo que preparar. Es decir, eso es así, siempre ha sido así. Y es verdad que ha habido unos temas, yo añadiría, no lo has dicho, pero a la gente le preocupa el tema de una posible guerra o de un posible conflicto mundial, porque es verdad que son mensajes, no el de la ministra de Defensa, pero hay algunos mensajes que sí están calando, de que puede haber algún conflicto. Es verdad que eso está en la sociedad, pero yo creo que la sociedad ya está más que acostumbrada a que los políticos tengan unas prioridades distintas a las necesarias en cada momento, por desgracia. Por desgracia. Y cuando les interesa a ellos arreglar un tema es cuando se ponen a ello. Pero es que eso es consustancial al sistema que tenemos, por desgracia, repito. Bueno, los iremos abordando. Javier, ha sido un placer. Iremos viendo las próximas elecciones, ¿no? ¿Cuántas son? Vamos a ver, tenemos 3, que podrían ser 4, que podrían ser en agosto, podría ser en octubre. Sí. Yo creo que va a ser interesante. Ahora las primeras que tenemos, que son las vascas, vamos a ver ya por ahí cómo se empiezan a mover todo, y yo creo que nos queda un mes lo que nos queda de mes de abril hasta el 9 de junio va a ser interesante, porque vamos a ver si realmente la agenda política va a tener algo que ver con las preocupaciones de los ciudadanos, o simplemente va a ser una toma de posiciones para una batalla final en otoño. Y no hemos hablado de Rubiales ni de Broncano. Bueno, para otro programa. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí este rato, Gonzalo. Ha sido un placer. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Gracias, muy buenas noches.